Jóvenes, sean bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de los cortes de la gastronomía argentina. Nos habíamos quedado en este corte que es la palomita de, en este caso, paleta. Entonces vamos a hablar de este corte. Vamos a dar el tiempo un momentito a algunos que se conecten y vamos a dar inicio. Gracias. Bienvenida, Marilyn. Bienvenido, Jason. Gracias, chef. Vamos a continuar ustedes. Vamos a ver quién más se conecta de momento, pero vamos a seguir hablando de algunos otros cortes. Pues aquí hablamos de la palomita, que Saimar le mencionaba que si era un poquito dura, si era un poco dura, pero al cocinarse a temperatura media, con el corte entero, pues todos los jugos que hay dentro de ella ayudan a que hierva y se cocina y se ablande un poco. Por supuesto que no va a ser una carne súper tierna como un lomito o como un solomillo, pero es una carne de calidad. Acuérdense que una de las características de los argentinos es aprovechar cada uno de los recursos que nos regala, en este caso, la naturaleza y, por supuesto, el animal. Los argentinos se usa casi entre un 98 o 99% de la totalidad del animal. Lo único que no se come es
son los huesos porque no se puede, pero de ahí el pelaje se usa para hacer zapatos, hacer cinchos. Entonces, se trata de aprovecharse todo. Todo. Eso es lo que hacemos para aprovechar todo, ¿de acuerdo? Ese sería uno de los cortes también que más se utilizan en la parrilla argentina. Tenemos otro corte que para muchos, en muchos lugares es un corte de mala calidad, que es el famoso matambre, que es la membrana que está pegada al costillar, como que la que ayuda a recubrir el estómago cuando el animal está vivo. Entonces, es el famoso matambre, que es un corte, en este caso, de res argentino, situado entre las costillas de la vaca y la piel. Por supuesto que, vuelvo a repetir, es la que cubre toda la parte de los órganos internos cuando el animal está vivo. Entonces lo que hace es que se separa el matambre de las costillas y ya se obtiene, en este caso, una loncha. Se entiende una loncha larga como que fuera una tela, porque es una carne delgada. Que los más gruesos, tal vez yo he logrado ver 2 centímetros, tal vez lo más grueso. De ahí 1,5 centímetros, 1 centímetro. Normalmente tiene esta pieza de la carne. El matambre tiene una membrana de color blanca en una cara y en la otra cara tiene grasa. La membrana esa de color blanca se la tenemos que retirar, pero la grasa se la dejamos porque esa grasa va a contribuir a que el matambre tenga mejor sabor y se vuelva un poco más tierno. Esta pieza de la carne sí es un poco duro. Normalmente no se come sola. Es una pieza que se utiliza para rellenar. O sea, quiere decir que la tiramos a la parrilla, pero ya con relleno, porque entonces, por ejemplo, le metemos zanahoria, ejote, le metemos algunos tomates, pimientos, todos los jugos que empiezan a soltar estos vegetales contribuyen a que la carne se ablande, o sea, ¿pero por qué es dura? Porque es una carne que tiene su tejido muscular bastante largo, o sea, es bastante fibrosa. Entonces, entre más fibrosa la carne, más dura se va a sentir la carne porque se va a resistir más cuando la queramos cortar con la boca. Entonces, lo que hacemos es que normalmente se rellena y ya relleno pues y cocinado, ya venimos y cortamos los medallones o las rodajas y se sirven para que lo tomen en cuenta. Bueno, a este corte pues en otros países, específicamente en España, ellos le dicen aleta. En España le llaman aleta, en Argentina matambre. Nosotros aquí en Guatemala parece que se le dice barrigal. Es el mismo barrigal, esa cosa dura que se usa muchas veces para hacer los pachitos de papa, pero en Argentina se utiliza para cocinarlo a la parrilla de relleno o incluso al horno. Entonces, ese sería el famoso matambre para que usted lo pueda tomar en cuenta. Entonces, acá tenemos el matambre. Es esta loncha que tenemos acá al lado derecho, como que fuera un pedazo de tela largo. Y acá al lado izquierdo, pues ya lo tenemos relleno. Acá pues le ayudaron con un poco de pancheta, tocino o bacon, como usted le quiera llamar. Lo enrollaron con eso y luego ya lo rellenaron con su cebollita, tomatito, cebolla, salsita de tomate, etcétera. Y ya queda, vean cómo quedó, delicioso. Se puede asar a la parrilla, a la plancha o al horno. Yo recomiendo más a la plancha de la parrilla, al horno. Solo hay que tener cuidado que no se nos vaya a pasar de cocción, porque también se nos puede resecar. Pero los 3 métodos de cocción funcionan bien. Vean, ya bien arregladito, enrolladito, con sus rellenos, ya tiene un aspecto así bueno. Y acuérdense que el matambre es un corte barato, no es un corte de carne caro, porque la gente lo tiene como una carne de tercera. Si se dan cuenta ahí en el lado derecho, donde les ubiqué el matambre, el que está plano, la fibra muscular pues es larga, o sea, de punta a punta. Mas, sin embargo, en algunos otros cortes, lo que hacemos es, por eso se corta a lo contrario de la fibra muscular, para que cuando nosotros vayamos a morder la carne no se sienta dura. Entonces es bien importante, cuando hagamos el arrollado del matambre, no lo arrollemos a lo largo, sino que arrollémoslo a lo ancho, porque entonces vamos a arrollar a favor, en este caso, del tejido, pero cuando cortemos, vamos a cortar en contra del tejido. Entonces van a quedar fibras más cortas, entonces cuando las mordamos va a quedar, nos va a dar en esta caso la sensación de que el corte se ha ablandado más. Y por supuesto que se vuelve más blando, porque ya no hay resistencia cuando estemos comiendo. Entonces ese día el famoso matambre en Argentina, aleta en este caso en España, y en Guatemala nosotros le decimos o le llamamos muchas veces barrigal,
que sirve para hacer los famosos pachitos. ¿No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de este corte? ¿No? ¿Nadie? Excelente. Chef, al ser cocinado este corte por un largo tiempo, no tiene a ponerse más duro de lo que ya es. Sí, pero como acuérdense que como el corte lo que vamos a hacer es que como lo arrollamos, entonces Ajá. vamos a suponer que al arrollarlo el corte va a volverse 5 o 10 veces más grueso de lo normal. Entonces, cuando lo cocinamos por un tiempo largo, lo que sucede es que no está pegando el jugo directo solo, o sea, a toda la carne, sino que solo a una superficie. Y todo lo demás está soltando sus jugos y está hirviendo entre sí mismo. O sea, los jugos de los vegetales o de algún otro tipo de carne o los jugos mismos de la carne ayudan que lo que quede adentro se vaya ablandando. Ay, Ahora, si tiramos la loncha de carne hacia la parrilla plana, se puede, pero la cocción sería muchísimo más rápida, porque si no, sí se nos va a poner dura. Entonces, entre más tiempo sea su cocción directa, por decirle, va a hacer que se nos ponga una carne dura, un corte duro. Claro, y algo que también bien importante que usted menciona, Madeline, entre la fibra muscular del animal o de la pieza del animal que vamos a cocinar sea más larga, se va a tender a ponerse más dura entre más tiempo se cocina. ¿Por qué? Porque como hay más resistencia, porque la fibra es más larga, entonces al colocarla sobre la parrilla se resiste a la cocción, entonces se empieza, en este caso, a encoger. Y al empezar a encoger, lo que hace es que los nervios se van acumulando y se convierte en una carne dura. Por eso es bien importante que cuando vayamos a hacer un corte de carne, no importa el que sea, se corte en contra de la fibra muscular, no a favor de ella. Porque entre la cortamos en contra, volvemos la fibra muscular corta, entonces no hay superficie de resistencia, entonces la carne no se va a poner tensa, sino que lo contrario, se va a relajar. De igual manera sucede con esta carne. Como tiene mucha fibra muscular larga, entonces se debe cocinar rápido. Aunque esta carne es una carne dura, no es una carne suave, es una carne dura. Entonces, por lo cual se debe cocinar, yo lo aconsejo, estaba leyendo, arrollada con algunos ingredientes extras para que nos ayude a darle jugosidad. Eso lo del corte en contra me llama mucho la atención porque mayormente muchos lo hacen como que a favor de la carne y a veces así como mayormente la carne para lo que nos venden en el mercado para carne para guisos es una carne que lleva mucho nervio y tiende a ser muy dura al momento de cocinarse. Y cuando se la ralean a uno, como dicen ellos, la ralean cabal a favor del tejido. Y cuando está comiendo, ¡ja!, dura la carnita. Ahora, sí, ya sabemos. Entonces, digamos al carnicero que no la corte. Fíjate que yo quiero que la corte, pero quiero que haga el corte horizontal en contra del tejido, no a favor del tejido. Y si quiere venderme, pues que lo haga así. Ahora, si no, pues voy a otro lado. Porque si es la carne, es su carne y es mi dinero. Entonces yo decido cómo quiero mi carne. y esto ¿Sí? así como que le ayuda a uno, era algo que yo realmente no sabía y realmente me llama mucho la atención porque podemos evitarnos de muchas cosas al momento de cocinar la carne, y todo va a iniciar de cómo lo cortamos cuando sea una carne con mucho nervio, con mucha fibrosa, como dijera usted. Ya podemos llevarle como que un manejo para que no sea tan dura como tiende a hacerse. Así es, Marilyn. Entonces, yo siempre he dicho que, miren ustedes, este es el poder de la lectura, ustedes. ¿Cuánto aprende uno en un bendito libro? Y para poderlo llevar a la práctica correctamente. Porque todo esto lo estamos aprendiendo teóricamente para que cuando regresemos nosotros a la cocina, llevemos una perspectiva clara de qué y qué no hacer cuando estemos cocinando. De eso se trata estar en la teoría. Y por eso muchas veces me entristece que a muchos de ustedes, pues, yo no participo de las clases de ustedes que, de todas maneras, es solo el chef habla, pero es increíble. Pero de lo que ustedes aportan y de lo poco que yo aporto, se vuelve una comunidad de conocimientos. Y esa comunidad de conocimientos a todos nos ayuda. Les ayuda a ustedes y me ayuda a mí. Es increíble eso. Pero muchos no quieren. Pero con los pocos que quieran, pues vamos adelante siempre, ¿de acuerdo? Entonces, gracias, Mari. No sé si alguien más quisiera agregar algo. ¿Nadie? De acuerdo. Pues pasamos al siguiente corte.
La entraña argentina, ellos le dicen entraña en Argentina, aunque la entraña es un corte que podríamos decir que se come casi en todo el planeta, casi en todo. Hablemos España, hablemos Argentina, hablemos Uruguay, hablemos México, pero es un corte famoso casi en todo el planeta. Los argentinos, pues es uno de los que más lo comen, aunque voy a decir por qué se hace referencia de una entraña argentina, les voy a comentar por qué. Hablemos en los países del Nuevo Mundo, hablemos que somos nosotros, ¿verdad? Toda Sudamérica y Centroamérica, pero más Centroamérica. Anteriormente este corte, como realmente es una membrana. Esa membrana está cubierta, es un músculo de carne, pero que está cubierto por membranas, perdone, que ayuda y contribuye a la protección del pulmón, que quiere decir que cuando la res respira, o sea, exhala e inhala el aire, la membrana esta que es la entraña se expande y se contrae en la misma relación de la respiración del animal. Entonces, es como una protección del pulmón. Entonces, cuando nosotros miramos esa membrana con una consistencia fea, porque realmente es fea, ¿qué hacían los carniceros? Esta carne, hérbanla para dársela a comer a los perros. O los que siquiera llévese la carne, esa no sirve. Y lo que sí recogían eran una parte que nosotros le llamamos falta entraña, que está pegada también al pulmón, que es una membrana, que está a la par del pulmón, pero ese sí es un músculo. Entonces decían, no, esto es la buena entraña, decía la gente. Y esa se llevaba, y esa carne es dura. Es dura porque no había ninguna membrana que la protegiera al ejercicio. Mas, sin embargo, la otra entraña que está dentro de en esas membranas, lo que realmente hacía el ejercicio era la membrana y el músculo solo le daba rigidez. Entonces, la carne no se convirtió en una carne dura. Pero los argentinos fueron algunos de los primeros, junto con los españoles, de descubrir esa pieza de carne, que era una pieza sabrosa. Naturalmente se cocinaba, pero no se comía, se cocinaba y se le decía entraña sucia. O sea, se cogía la carne así como venía, se lavaba y se tiraba con todo y membranas. Entonces lo que hacía es que como la membrana es una bolsa, hacía que la entraña hirviera entre su grasa y cuando se sacaba salía una entraña pero suavecísima. El único inconveniente era que como no permitía que la grasa saliera, salía una carne muy grasosa. Después se ideó limpiar, ya en Estados Unidos y en México, que le llaman arrachera, que es la misma entraña, solo que ellos le colocan algún condimento de ellos y le llaman arrachera. Entonces ya se ideó comerse sin o cocinarse sin ese saco. Entonces ya la grasa empezó a soltarse, entonces se empezó a caramelizar y entonces ya quedó un corte de carne exquisito, suave. Por eso que se hace referencia a una entraña argentina, porque ellos con los españoles fueron algunos de los primeros que idearon comerse este corte. Porque anteriormente, como lo voy a repetir, era como que un corte que no servía. Hoy, vaya usted a una carnicería y pida entraña, o dígale a los carniceros que destazan que le lleven entraña, ya no hay. Porque ya descubrieron que es un corte especial de carne. Entonces, ya es una carne costosa, es una carne cara. ¿Por qué? Porque es una carne suave. Y no solo es suave, sino que lo que la hace especial es que, primero, la fibra muscular es cortita. Y otra cosa súper importante, es que la entraña es uno de los cortes que por naturaleza no importa del animal que se saque. O sea, tiene que ser de una res, pero no importa de la raza, ni importa de la edad del animal, siempre va a ser un animal o una parte del animal que va a tener bastante marmoleado. O sea, dentro de su tejido muscular hay grasa. Y eso lo hace especial cuando usted lo tira a la parrilla y se caramelizan todas esas grasas junto con los azúcares que tiene la misma carne, solo con salita gruesa de mar. Miren, un toquecito de pimienta si quieren. Y queda para mí en lo personal, es uno de los mejores cortes de res que usted no le tiene que hacer absolutamente nada porque no tiene que cortar vertical que horizontal para que quede con huesos. No, no. Esta carne, la naturaleza se encargó de hacer el corte perfecto sola ella. Entonces, para mí, es una de las carnes, no solo con un aspecto físico bueno, porque a mí me gusta, aunque es un poco delgada, porque la parte más gruesa tal vez tiene 2 centímetros y la más delgada medio centímetro. Una carne que se cocina rápidamente, que un término de carne para ese corte, yo diría que lo más cocido, 3/4, ideal, término medio, que se va a cocinar rápido. Para mí, una de las mejores, para mi persona.
súper, súper exquisita, jugosa, con mucho sabor, con mucha textura, tiene de todo. Tiene todas las características que un amante de la carne tendría que desear. ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿No? Bueno, de acuerdo, entonces esa sería, como lo voy a repetir, la entraña. Por supuesto dice que la entraña que es una membrana, claro, es una membrana, lo que les decía, que está cubierta de 2 capas duras. Alguna gente dice que se puede cocinar esa capa dura para quedarse tostada. Yo no aconsejo porque se pasa de término la carne. Se puede cocinar tanto sucia como limpia. Yo siempre he dicho específicamente la parrilla. Quizás se puede, pero como es una carne demasiado grasosa, va a quedar demasiado grasoso un guiso. Al horno, no lo aconsejo. El horno es una mala idea para hacer cortes delgados, lo reseca demasiado. El horno es malísimo para hacer cortes delgados porque siempre nos va a resecar nuestra carne. Eso sería. Y acá pues tenemos la famosa entraña. Si se da cuenta, la entraña es larga, es una membrana larga, pero el tejido muscular no está a lo largo, sino que está a lo ancho. Está a lo ancho, vean. Vean ese marmoleado que tiene de color blanco entre el tejido muscular. Y eso hace especial este corte, vuelvo a repetir, que para mí es uno de los mejores de la carne de res. Tenemos el... No sé, ¿alguien quisiera comentar algo antes que cambie de la entraña? ¿No? De acuerdo. Vamos a hablar un poco acerca del vacío. Este corte, dice, se sitúa en la zona lateral trasera de la vaca, o sea, del buey de la vaca, entre las costillas y los huesos de la cadera. Aunque es muy jugoso, también es algo duro, por ser bastante fibroso, o sea, es un poco duro. No está diciendo que es un corte duro, pero sí es un poco más duro que algunos otros cortes de la res. Este igual, normalmente se cocina, se saca la pieza de la parte lateral del animal, se sazona con sal, pimienta, aceite de olivo, casi no se usan otros ingredientes, va a la parrilla. Cocinarse a fuego medio, 15, 20 de cada lado, y va para afuera, un término 3/4, ideal. Se deja siempre, señores, algo bien importante. La carne después de asarse hay que reposarla, dependiendo del grosor de la carne. Un corte de muy buena calidad, de unos 2 pulgada y media, 2 pulgadas, tal vez unos 5 minutos. Un corte de unas 3, 4 pulgadas, tal vez vamos a dejarlo reposar unos 15 a 20 minutos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de dejar reposar un trozo de carne? Bien importante. Cuando nosotros cocinamos la carne, lo que hacemos es que esos cambios de temperatura del músculo empiezan a destruir ciertas, en este caso, fibras musculosas, porque se está transformando la apariencia física de la carne y también los componentes químicos de la misma. Entonces lo que hacemos es destabilizar, o sea, la carne estaba estable y nosotros la destabilizamos con el calor. Entonces se desprenden jugos, se desprenden sangre, se desprende grasa, internamente hay de todo eso dentro de ella. Entonces si yo vengo, saco la carne e inmediatamente la corto, lo que hace que todos esos jugos que están sueltos de la fibra muscular se van a caer y voy a tener una carne seca. Sin embargo, si la dejo reposar, por supuesto que en una fuente de calor apropiada, lo que va a suceder es que esa carne va a volver a absorber todos esos jugos que estaban inestables y va a volver otra vez un trozo de carne estable. Entonces, cuando yo lo corto, ya no va a haber pérdida excesiva de líquidos. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros tenemos que dejar reposar la carne después de haberla asado. Bien importante. Esto sucede normalmente solo con la carne de res. Con la cerdo y el pollo no hay que dejarlo reposar porque la fibra muscular es diferente. Pero con la res sí es importante que dejemos reposar nuestras piezas de carne. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Y aquí tenemos el famoso vacío. Miren. Crudo, cocinado. De 15 a 20 minutos. ¿Sí, diga? El reposo de la carne es para que la carne vuelva a extraer los jugos que había soltado al momento de cocinarla. Claro. Como decía al principio, cuando nosotros sometemos al calor a la carne,
hacemos que se destabilicen. Todos los jugos que habían entre la masa muscular se sueltan, o sea, están bailando de un lado a otro dentro de la carne. Entonces, cuando la dejamos reposar, así en pocas palabras, es la absorción nuevamente de los líquidos que estaban inestables y volvemos a crear un trozo de carne ya estable. Ese es el objetivo, Marilyn, que vuelva a absorber los líquidos. ¿Cuánto tiempo es recomendable dejarla reposar y a qué temperatura o cómo lo deberían de hacer? Vamos a suponer que tenemos un corte de carne de buena calidad, de 1,5 pulgadas a 3 pulgadas. Ese sería un corte perfecto. Entonces yo vengo, la cocino al tiempo que yo quiero y la retiro. Debe de estar bajo una fuente de calor. Las famosas lámparas de calor que normalmente usamos en la cocina. Debería estar bajo esa fuente. ¿A qué temperatura? 50, 60 grados sería ideal. Va a estar debajo, pero lo que quiero decir es que no va a estar pegada, ¿va? Sino que más o menos va a estar entre 10 a 15 centímetros de distancia entre la comida y el calor que ejerce. Entonces, lo que va a hacer es llegar un calor leve. Más o menos van a llegar tal vez 30, 40 grados a la carne con el objetivo de que no se enfríe. Porque el objetivo de ponerlo bajo una fuente de calor es que no se enfríe. Ahora, si no tengo una lámpara, lo puedo arrimar al fuego solo, pero teniendo cuidado, que debe de quedar por lo menos a 30 centímetros despegada, en este caso, nuestra carne de la fuente de calor. O sea, si va a ser sobre la parrilla, debemos de colocar otro recipiente para que la parrilla no ejerza calor sobre ella. A 30 centímetros, de igual manera va a llegar 40 grados, sin mucho, a la carne. Entonces, ya se estabiliza normalmente de 5 a 15 minutos de reposo de la carne. Dejamos reposar y ya podemos cortar la carne. Ese término entre los 5 y 15 minutos va a depender del grosor de la carne. Por ejemplo, si una carne, por ejemplo, es una pieza entera, es probable que le podamos dar 15 o hasta 20 minutos para que estabilice mejor. Entonces, va a ir dependiendo, en este caso, del grosor de la carne. Entonces, esa es la temperatura que más o menos debe de tener y el tiempo que se debe dejar reposar, María. Gracias, chef. Claro, algo bien importante. Si es un corte ultra delgado, como el que normalmente nos la ralean, como decimos nosotros, en el mercado, eso no tiene coherencia dejarlo reposar, no sirve, porque ya la resecamos en la parrilla. Entonces, ya no puede absorber absolutamente nada fuera de la parrilla, porque no tuvo donde atrapar líquidos, porque no había masa muscular. Esa es, yo me atrevo a decir que esta va a la parrilla, esta cosa ultra delgada, una temperatura bien fuerte, 40 segundos de cada cara, tal vez, si va para afuera y para comer. Yo diría que exagerado, minuto y medio, 2 minutos, y ya va para afuera. Eso no se debería dejar más de ese tiempo, porque lo que hacemos es crear una carne durísima, tostada, sin sabor. Seca. Seca, en lugar de darle ánimos a uno de comer, le quita el hambre. Pero mire que hay gente que no le gusta así. No digo porque nosotros con mi mamá vendemos churrascos. Y yo acostumbro a sacar la carne jugosa. Pero hay realmente gente que dice, no, fíjese que la quiero bien cocida. Y así, van a comer carne seca, pero así es como le gusta a la gente. No está acostumbrado a comer carne correctamente. Es muy poco las personas que cuando uno la inicia a asar le dice que no esté cocida, que esté algo cruda por dentro, porque sí me he tocado con personas así, pero hay personas que realmente la piden demasiado cocida y como la carne es roja, si le miren un poco rojo, dice que está cruda cuando realmente está cocida además. De acuerdo. Eso es simple y sencillamente, mire, son 2 cosas las que influyen en ese tipo. Número 1, por la falta de información y con ello, pues, falta de educación. O sea, no estamos educados. Hay estudios a nivel mundial que la comida pasada de cocción está asociada a la producción de células cancerígenas. Y eso no me lo estoy inventando yo. Son estudios que han hecho laboratorios a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Qué estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo y a qué lo estamos comiendo? Y el objetivo de estar acá es no solo trabajar con un restaurante, ustedes cuidarnos nosotros mismos, ¿va? En este caso, la carnita, pues, acuérdense que la carne de res es una de las carnes que
más daño hace a nuestro cuerpo. Y todavía para comerla mal, todavía. La carne de res es rica. Yo no soy amante de ella, pero es rica. Pero todavía hace daño al consumirla y todavía la consumimos mal. Todavía más daño nos va a hacer. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Por eso yo entiendo y quisiera que ustedes se educaran como debieran como cocineros para que empecemos a educar a la gente que está a nuestro alrededor. Yo sé que cuesta, pero no hay nada imposible. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? De acuerdo. La colita de cuadril dice que se corresponde a la, en este caso, con la tapilla. Esta está junto con la tapilla, una pieza de carne, en este caso sin hueso, situada en la parte baja del cuadril trasero, en este caso de la res. O sea, en el cuadril, en la parte, en esta casa del cuadril, en la parte trasera. Los mejores resultados, en este caso, es la carne, en este caso, normalmente este trozo de carne es pequeño, que pasa entre 1 kilo a 1,2 gramos de peso. Eso es lo que tiene, en este caso, de peso este tipo de corte de carne de la res. Es un corte bien pequeño. Estamos hablando más o menos como 2 libras, 2 libras y media, el máximo que tiene este tipo de corte. O sea, es un corte bien pequeño, bien pequeño. Con ello se puede elaborar uno de los mejores asados, en este caso, de corte argentino. Este sería, miren. Este sería. La colita del cuadril es una parte alargada, más o menos como que fuera un puyazo, pero no es puyazo, por supuesto, y se cocina entera. Se cocina entera, aproximadamente este corte de carne lo cocinamos entre 20 a 30 minutos de cada cara, más o menos 1 hora, y ya tenemos pronto un buen corte de carne. Si la carne está un poco delgada, podríamos cocinarla tal vez 15, 20 minutos por cada cara y ya va para afuera. Nos queda una carne jugosa. Podríamos cocinarla 10 minutos, podríamos, aunque saldría más o menos como un término rojo, un término azul. Si a usted le gusta, perfecto. ¿Con qué marinamos la carne? Normalmente en Argentina quieren sentir el sabor de la carne. Entonces, sal, pimienta. En algunos lugares están usando algún tipo de salsa de soja, pero poco, porque también tienen influencias asiáticas. Un poco de salsa de soja, sal, pimienta, aceite vegetal y para la parrilla. En algunos lugares están usando ya un poco de mostaza Dijon por la influencia italiana. También no pasa nada si la tiramos, solo hay que tener cuidado cuando usemos especias, por ejemplo, como pimentón español, como mostaza, como salsa de soja, porque como tienen componentes, en este caso almidónicos dentro de él, se van a quemar. Entonces hay que tener cuidado porque es probable que se nos queme rápidamente la carne. Este sería más que todo la colita, en este caso de cuadril, para que usted lo tome en cuenta. El famoso chorizo criollo argentino. Estábamos hablando acerca de parrillas, estamos hablando acerca de cortes de carne, aunque el chorizo argentino no es un corte de carne específico, sino que es un embutido. Pero no se podía dejar de mencionar porque en Argentina, pues, es un ícono de la gastronomía, claro. Ha trascendido sus fronteras, ha salido de ella y ha conquistado países enteros. El famoso chorizo argentino. Es un embutido pues, que se elabora de la carne de res, específicamente de las carnes, de las partes más grasosas de la res. ¿Por qué? Porque es la que le va a proporcionar muchísimo más sabor. Es un chorizo criollo, no tiene como que, en este caso, mayor, ¿cómo le podría decir? No encontramos como que algo muy interesante o importante del chorizo, no. La única diferencia es que es un chorizo de carne fresca, sin adobar, sazonado con sal y pimienta y vinagre. Lo que yo estaba leyendo de esa manera es como sale el chorizo. Luego rellenan el intestino o tripa, en este caso sintética, y ya nos queda, en este caso, nuestro chorizo argentino, que es el que normalmente comemos. Y por eso es un poco ácido cuando lo estamos consumiendo, porque su característica es que lleva vinagre, sal, pimienta, muy pocas especias. Dicen que no usan muchas especias, porque sí es cierto, cuando yo lo he comido no tiene muchas especias.
y es un chorizo que lleva o que naturalmente está elaborado a base de carne, no de, o sea, carne con grasa, pero no como los chorizos de cerdo que tienen una cantidad enorme de grasa y cuando los comemos pues se convierte en la mitad del chorizo. El chorizo argentino soporta muchísimo más temperatura. Aparte de marinarlo con vinagre, también lleva vino blanco. Eso sería en este caso el famoso chorizo argentino. Eso sería lo que yo quería hablar acerca de hoy con ustedes, acerca de la famosa corte de la gastronomía argentina. No sé si quisiera agregar o comentar algo más. Perdonen, aquí estaba la imagen, mire, del chorizo argentino. Se me murieron las diapositivas, pero ahí está. Ese sería el famoso chorizo argentino, en este caso criollo. ¿Se dan cuenta? Un marmoleado buenísimo. Se hacen de muchas piezas de la carne de res, no hay una pieza específica donde se haga. En Argentina dice que en algunos lugares ya están haciendo chorizo argentino también de borrego y están haciendo de cerdo. Dice que también ya hay chorizo de borrego y de cerdo combinados en algunos lugares o de una carne específica. Entonces, esa sería la imagen del chorizo argentino. Aquí lo tenemos ya cocinado, mira, de esa manera va a quedar y sí, así queda. Yo no sé, ¿alguien quisiera agregar, comentar algo acerca de los cortes de la parrilla argentina? Antes de dar por finalizada la actividad del día de hoy. ¿Le escuchamos? ¿Si alguien quisiera comentar algo? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, pues damos por finalizar la actividad del día de hoy. Pues ahorita les voy a explicar la